Cada vez que nosotros oímos la palabra presente, podríamos pensar que es una palabra simple, pero también poderosa. Y existen varios significados en cuanto a esta palabra, sin embargo yo me estoy refiriendo al siguiente sentido. Imaginemos un salón de clases repleto de alumnos o incluso una reunión militar llena de soldados. Cuando la autoridad ahí presente, ya sea en el salón de clases un maestro o un profesor, o en una reunión militar algún coronel, cuando esta autoridad quiere pasar lista de todas las personas que se encuentran ahí, lo que hace es mencionar sus nombres. Y cada persona al escuchar su nombre responde presente. Recuerdo que incluso lo hacen en orden alfabético y por medio del apellido. Aguilar, presente. Borges, presente. Caiza, presente. Paguay, presente. ¿Y qué es lo que se está comunicando con esta palabra? Cuando una persona en una reunión escucha su nombre y responde presente, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que está diciendo es, aquí estoy, aquí me tienes, me encuentro en este lugar juntamente contigo o con ustedes. Hemos concurrido en este mismo sitio. Esta palabra presente lo que hace es afirmar que se ha coincidido en algún punto del tiempo y del espacio. Es una coincidencia en el espacio. Incluso nosotros podríamos pensar en nuestra propia persona. Cuando estamos en algún lugar y estamos con otras personas, podemos decir, yo estoy aquí con ustedes, en este momento, pero no estoy al mismo tiempo en otro lugar. Yo estoy en la sala de mi casa, pero no estoy al mismo tiempo en mi habitación. No me encuentro en Ecuador y a la misma vez en Alemania, jamás. Mi presencia, como la de ustedes, mis hermanos, está confinada al espacio. Incluso en este mismo momento, mientras ustedes me escuchan, están en algún lugar y están confinados al espacio. Nadie puede estar en dos lugares a la vez. Y nosotros también, al parecer, como humanos, nosotros vamos a relacionar siempre la presencia física con la localización. Y nota esto, piensa en cualquier persona alrededor del universo. Trae a una persona a tu mente. Siempre, cuando tú piensas en alguien, hay una pregunta fundamental que se levantará. ¿Y dónde está? ¿Dónde se encuentra? Tanto su ser, su conocimiento, como sus acciones siempre se van a limitar a esa ubicación en la que se encuentra esa persona, en la que pensaste. Pero eso va a ser solamente con la experiencia humana, porque es limitada al espacio. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos a la revelación bíblica, mis hermanos, nos encontramos con uno de los atributos que desafía por completo esta restricción. Es un atributo asombroso que rompe este confinamiento al espacio. Y hoy lo vamos a explorar. Vamos a hablar de la verdad fundamental de que Dios es omnipresente. Escuchen esa expresión, omnipresente. La lección número 14 se titula de esta manera: Dios es omnipresente. O en otras palabras, también podríamos decir que hablaremos de la omnipresencia de Dios. Y estudiaremos este atributo que obviamente la Biblia lo enseña. Y cuando nosotros escuchamos que Dios es omnipresente, no estamos simplemente diciendo que Dios responde presente a cualquier lista en cualquier lugar. No, no, no. Sino que estamos declarando una verdad mucho más sublime, que Dios no está limitado por el espacio. Dios no está limitado por el espacio. Su ser no se dispersa y tampoco Él necesita transportarse. La palabra, mis hermanos, omnipresente, proviene del latín omnipraesens, que como vimos, omnis significa todo y praesens, presente. Y esta palabra omnipresente se refiere al estado de estar presente en todo lugar a la vez. Y cuando la Biblia afirma que Dios es omnipresente,
Quiere decir que Él siempre está presente en todo lugar, en toda su plenitud. Él siempre está presente en todo lugar y en toda su plenitud. Y esto debemos grabarlo en nuestra mente, que esto sea lo que se quede incluso en nuestros corazones. Dios siempre está presente en todo lugar, en toda su plenitud. La omnipresencia no significa que una parte de Dios está en China y otra parte está en Inglaterra, sino que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Aunque el universo, en toda su grandeza, no puede abarcar a Dios, sabemos que Él está presente en toda su plenitud, en todo lugar. Para el cristiano, mis hermanos, y esto escúchenlo con atención, la omnipresencia de Dios infunde gran confianza y consuelo. Cada creyente, desde el más grande hasta el más pequeño, siempre se va a beneficiar de la presencia indivisa de Dios, de la presencia de Dios que no se divide. Pero también para el incrédulo, la omnipresencia de Dios le debe infundir terror, porque no hay ninguna posibilidad de esconderse o escapar de su presencia. Y uno de los textos que nos introduce a este atributo lo encontramos en Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. En este punto de la historia, lo que estaba sucediendo es que Salomón había construido el templo en Jerusalén, un templo hermoso, un templo sumamente decorado, con oro, con maderas preciosas. Y después de haber construido este templo, él pasa a dedicarlo. Él dedica este templo y lo hace por medio de una oración. Él en Primera de Reyes, el capítulo 8, se encuentra orando y en medio de esta oración, él nos enseña algo sumamente asombroso en cuanto a la omnipresencia de Dios. Noten lo que dice Primera de Reyes 8:27. Pero, y aquí Salomón se pregunta, ¿no? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Lo que está sucediendo aquí es que Salomón está declarando la incontinencia de Dios, por así decirlo, y no quiero ser irreverente. A lo que me refiero es que Salomón nos está diciendo que nada puede contener a Dios, nada puede mantener dentro de algún lugar a Dios. Él declaró que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, no pueden mantener dentro de ellos, no son capaces de encerrar dentro de ellos a Dios, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Lo que Salomón estaba diciendo es que si el universo entero no tiene la capacidad de contener a Dios, cuánto menos este templo insignificante en comparación a lo inmenso que es el universo. Bueno, la inmensidad de Dios es aún mayor, va más allá, porque Dios no está sujeto al tiempo, eso lo vemos en la eternidad de Dios, pero tampoco está sujeto al espacio, y eso es la omnipresencia de Dios. Jamás, mis hermanos, existirá un espacio que abastezca la infinita inmensidad de Dios. Por lo tanto, esto nos enseña que no hay ningún lugar donde Dios no esté. No hay ningún lugar donde Dios no esté, porque los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios no está confinado, mis hermanos, a las paredes y techo de una construcción, sino que Él va mucho más allá. Así que nosotros no deberíamos pensar en ninguna manera que Dios está confinado a los edificios de las iglesias de hoy. Nosotros nunca deberíamos pensar, mis hermanos, que Dios se encuentra en el edificio de la iglesia o en el lugar donde la iglesia se congrega. Dios no se encuentra en ese espacio físico.
Cuando las personas, cuando los hijos e hijas de Dios se reúnen, cuando el pueblo de Dios se reúne, obviamente su presencia especial está ahí, entregando bendición y vida eterna. Pero nosotros no podemos pensar que la presencia de Dios se confina simplemente a un lugar. Aún más, escuchen este pensamiento, Dios no está esparcido por todo el espacio, como la luz o como el aire, sino que está presente con todo su ser en todos los lugares. Y esto se amplía más en algunos de los textos bíblicos más importantes acerca de la omnipresencia de Dios. Noten cómo cada uno de los siguientes textos a continuación nos van a ampliar esta idea de la omnipresencia de Dios. Primero vayamos a Salmos capítulo 139 y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Salmos 139 del 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este es uno de los salmos más relevantes en cuanto a este atributo de Dios, porque en este momento David estaba meditando sobre su incapacidad de escapar de la presencia de Dios. Ya sea en la altura, si yo subo a lo más alto, o en profundidad, si yo bajo a lo más profundo, yo no puedo escapar de ti, es lo que decía el salmista. Y esto demuestra que la presencia de Dios es ineludible, que no se puede evitar, que no se puede escapar de Dios. No hay lugar donde esconderse, no hay un sitio en todo el universo donde Dios no se encuentre presente. Mis hermanos, la presencia de Dios está en toda su creación. No hay lugar al que podamos ir para escaparnos de la vista de Dios. Dios está presente en donde quiera que nosotros estemos. No es solo que el Señor nos ve donde quiera que estemos, sino que el Señor está también allí para llevarnos y sostenernos. Y esto es una moneda de dos caras, ¿verdad? Por un lado, para el creyente le da consuelo, pero también le infunde temor, ya que todas nuestras acciones están delante de la vista de Dios. Dios me está viendo en cualquier lugar donde me encuentre, sea que esté en un lugar público, que haya quedado con mis amigos o que me encuentre en mi habitación privadamente, cerrada la puerta, cerrando las cortinas. Dios está presente en todo lugar. Y esto nos infunde, por un lado, temor reverente delante de Dios, porque debemos analizar todas nuestras acciones, todo lo que nosotros estamos haciendo, incluso lo que para las personas es oculto, para Dios no lo es. Y esto me lleva a meditar un poco en cuanto a la expresión que algunos de los reformadores y de los puritanos acuñaron, que es coram Deo, que es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir la vida, mis hermanos, coram Deo, es vivir una vida de integridad. Y esta expresión coram Deo significa la pupila de Dios. Coram significa pupila, o también podría decirse ojo, y Deo es Dios, el ojo de Dios, la pupila de Dios. Siempre estamos delante de la vista de Dios, a eso se refiere. Y si estamos delante de la vista de Dios y Dios está viendo todo de nosotros en todo lugar, debemos vivir delante de su presencia, bajo su autoridad y haciendo todo lo que hagamos para su gloria. Así que, mis hermanos, este texto de verdad nos invita a tener temor delante de Él.
Y esto también debería infundir terror a los incrédulos, porque sus acciones no son invisibles. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas, es lo que dice las escrituras. Así que incluso los creyentes están delante de la presencia de Dios, haciendo lo que estén haciendo. Dios conoce sus acciones también. No hay lugar, mis hermanos, donde podamos escapar, ni al cielo de los cielos. Dios está completa y sustancialmente en todo lugar, sea en el cielo o en el Seol, porque el salmista dice, si yo bajare al Seol, si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí tú estás, aún allí tú estás. Y esto nos refiere a que no hay espacio alguno donde podamos escapar de Dios. Pero asimismo, noten lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24. Jeremías 23, 23 y 24 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Esto es lo que se está preguntando Dios. Les está preguntando al pueblo y les dice, ¿yo soy un Dios solo de cerca? ¿No soy también un Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Wow, estas preguntas de verdad son impactantes. Estas preguntas deberían sacudir el alma de cada creyente. Aquí, mis hermanos, Dios está confrontando a los falsos profetas. Existían en aquel entonces falsos profetas que estaban diciendo al pueblo, no pasa nada, todo está bien con Dios, ustedes disfruten, estén tranquilos, en paz. Pero esto era mentira. Estos falsos profetas estaban engañando al pueblo, diciéndole al pueblo, miren, sus pecados no pasa nada, Dios es misericordioso y Él no se da cuenta de lo que ustedes hacen. Estos falsos profetas de verdad estaban engañando al pueblo. Y lo que Dios está haciendo es confrontándolos y diciéndoles, nada puede escapar de mi conocimiento. Y esto incluso argumenta en cuanto a la omnisciencia de Dios. Noten, los atributos de Dios se relacionan. La omnisciencia de Dios, que lo veremos en el próximo capítulo, se refiere a que Dios lo conoce todo. ¿Pero por qué Dios conoce todo? Bueno, porque Él está presente en todo lugar. Dios es omnisciente porque es omnipresente. Y de seguro esto lo entenderemos de mejor manera en la siguiente lección. Sin embargo, lo que nos dice es, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. No lleno yo. Esto nos está diciendo que el Señor no está atado a una ubicación geográfica, como lo estaban los dioses paganos. Había un dios que se ubicaba en algún punto de la tierra y otro dios que se ubicaba en otro punto. Obviamente, dioses falsos, pero Dios está yendo más allá y dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Nada puede esconderse de la presencia de Él. Él, incluso esto podríamos tomarlo personal y decir, Él me ve porque está presente en todo lugar del universo. Él está presente cuando hago cualquier cosa, sea buena o sea mala. La presencia de Dios puede ser una presencia incluso de confrontación y de juicio. Dios llena el cielo y la tierra, y lo que significa es que Dios es un testigo del que no podemos escapar. Él ve cada acción, cada palabra, y por ende, su juicio es justo y seguro. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Dice el Señor. Con mi presencia lleno yo el cielo y la tierra. Y eso porque Él no está confinado por el espacio. Asimismo, mis hermanos, podemos encontrar otra declaración en Hechos capítulo 17.
Vayamos a Hechos capítulo 17, donde nosotros vemos a Pablo en el Areópago, en, en, el, en este lugar donde Pablo se, se quedó por un tiempo para predicarle a los filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Y él empezó a mencionarles en muchas de las cosas que había visto. Él se enardeció dentro de él mismo, él se enojó por tanta idolatría que encontró en Atenas. Él tenían dioses para esto y dioses para aquello, pero lo que Pablo hizo es predicarles al Dios verdadero. En Hechos 17, desde el versículo 24 al 28, Pablo les predica a esta gente y les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mis hermanos, aquí algunas ideas que podríamos extraer que nos apuntan a este atributo es en primer lugar que Él no vive en ningún templo. Dios no vive en ningún templo. Y eso es lo que veíamos también en el primer texto que analizamos, el de Salomón, cuando estaba orando. Cuánto menos esta edificación que yo he construido. Y aquí se afirma eso mismo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él no vive en ningún templo. De hecho, no lo necesita. Pablo dice que Dios trajo a la existencia a todas las personas y existen solo por su providencia. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Dios, mis hermanos, sostiene todas las cosas con su propia presencia, porque Él está en todas partes. Él no solo está en algún país en particular y solo en ese país es donde puede traer sol y lluvia. No, Él está en cualquier lugar en el universo. De hecho, el universo mismo no lo puede contener. Él es inmenso, su inmensidad es infinita. Y la frase aquí, en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, o en otra versión dice, y existimos, es extremadamente importante, porque sea que el hombre lo reconozca o no, la realidad de Dios es ineludible, no se puede evitar. No hay lugar, mis hermanos, en el que Él no esté. Es más, todas las cosas fueron hechas por Él y continúan siendo sostenidas por Él. Dios puso el universo en movimiento y lo sustenta. La estrella más grande que puede existir, la estrella más colosal y la partícula más pequeña, pequeñita, diminuta, existen por causa de Él. La vida de toda criatura, grande o pequeña, siempre dependen de Dios, depende de Él. En Él vivimos, mis hermanos, y Dios está cercano. Noten lo que dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esto es posible porque Dios está cercano. No porque, como dicen los panteístas, que Dios es todo, sino porque Él está presente en todas partes para sostener poderosamente nuestra existencia y nuestras capacidades. Él nos sostiene, mis hermanos, porque su presencia lo llena todo, en todo lugar, en cualquier sitio de este planeta. Pero, mis hermanos, notemos algo sobre la omnipresencia de Dios y la oración. La omnipresencia de Dios y la oración. Noten lo que dice Deuteronomio,
capítulo 4, versículo 7. En este versículo vamos a ahondar en verdades fundamentales eh, sobre este atributo de la omnipresencia de Dios, pero en particular sobre la importancia que tiene para su pueblo. Noten lo que dice Deuteronomio 4:7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¡Wow! Esta es una pregunta que se está realizando para que el pueblo de Dios albergue confianza y no se preocupe por los dioses de de los otros pueblos. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? En otras palabras, lo que esta expresión está diciendo es que Dios, Jehová nuestro Dios, está cercano a nosotros en todo cuanto le pedimos. Y esto es lo que nos lleva a pensar en invocar el nombre de Dios. Si ustedes se preguntan qué es invocar, bueno, invocar es llamar en solicitud de ayuda. Es llamar a alguien, es invocar su nombre, es decir, ayúdame, te necesito, ven a mí, socórreme. Y como Dios, mis hermanos, está presente en todo lugar, podemos acercarnos a Él en oración en cualquier lugar, porque Él no es un Dios lejano como algunos piensan, sino que Él está cerca de su pueblo, Él está cerca de nosotros. Y no hay dioses tan cercanos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dios está presente, Dios está presente mucho más de lo que imaginamos o pensamos. Y esto es así, es una realidad. Muchas veces nosotros olvidamos esto. Este atributo a veces suele olvidarse. Muchos viven como si Dios no estuviera presente en ningún sitio y por eso hacen lo que hacen. Incluso yo debo confesar que este atributo me humilla y contrista mi corazón, porque aún siendo creyente, siendo cristiano, he hecho cosas de las cuales me he sentido avergonzado delante de Dios. Y al ver y al reconocer, mejor dicho, que Él ha visto todo lo que yo he hecho, yo debería decir, como dijo David en el Salmo 51 cuando confesaba su pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, oh Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos. Porque a veces me he olvidado de que Dios estaba ahí, en ese lugar, cuando hacía lo que hacía, Dios me estaba viendo. ¿Cuántas personas, mis hermanos, hoy hacen de menos este atributo, cometiendo en la presencia de Dios aquello que no se atreverían o se avergonzarían de hacer ante los ojos de los hombres? Y esto demuestra que respetamos más a los hombres que a Dios. Y esto debería humillarnos. Pero, aún así, como Dios está cercano a nosotros en todo cuanto le pedimos, esto nos habla también de que Él está pendiente de todo en nosotros, en nuestra vida. Jehová bendice a los que le temen e incluso responde a nuestras oraciones, porque Él es un Dios cercano. Hay otra palabra que es lo contrario a trascendencia, que es inmanencia. La trascendencia nos dice que Dios está mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos, pero la inmanencia es que Él está mucho más cercano de lo que pensamos o imaginamos. Él está presente en nuestras vidas, mis hermanos, en cualquier lugar. Noten lo que dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios, mis hermanos, es para nosotros nuestro refugio y nuestra protección. Todos necesitamos ser auxiliados en medio de las aflicciones de esta vida, en medio de los problemas, en medio de
de las dudas, de las incertidumbres, pero el lugar donde encontramos nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, es Dios mismo. Y ese Dios está presente en todo lugar. Eso quiere decir, mis hermanos, que en cada lugar por donde vayamos, en cada lugar donde nos encontremos, en la situación en la que estemos pasando, ahí está nuestro refugio y fortaleza que es Dios. Podríamos decir, el omnipresente es mi amparo, el omnipresente es mi fortaleza, el omnipresente es mi pronto auxilio en las tribulaciones, y yo puedo invocar su nombre, yo puedo solicitar su ayuda, porque Él está cerca en todo cuanto le pedimos. Y esto debería transmitir también consuelo y confianza hacia este Dios. Debemos invocar al omnipresente en nuestras tribulaciones, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y noten lo que dice Salmo 145. Salmo 145, el versículo 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Esto refuerza la anterior idea del Salmo 46.1. Mis hermanos, Dios está en todo lugar, Él es omnipresente y por esta razón está siempre cerca de nosotros cada vez que le oramos, cada vez que leemos su palabra, cada vez que le invocamos, cada vez que llamamos a solicitar su ayuda. Mis hermanos, pero esto debe ser con un corazón sincero, porque el texto dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, con un corazón sincero. Dios está con los que le buscan con fe humilde para ser consolados y rescatados por Él. Y mis hermanos, esto de verdad es maravilloso, porque podemos notar cómo en medio de este salmo, la omnipresencia es la base de la oración. Dios está cercano a todos los que le invocan de verdad. Este atributo de la omnipresencia de Dios, mis hermanos, garantiza que Él nos escucha y que va a cumplir los deseos de los que le temen, que Él escucha las oraciones y que Él responde a las oraciones, obviamente, a su tiempo y bajo su voluntad, y conforme a su voluntad, porque Santiago dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, pero tenemos esta confianza. Juan dice que tenemos todo lo que le pedimos porque le pedimos conforme a su voluntad, mis hermanos, y que esto también nos mueva a nosotros a siempre recordar que Dios nos escucha, porque su presencia nos acompaña. Cada vez que tú estás en aquel lugar privado que tú has escogido para estar en la intimidad con Dios y orarle a Él, cada vez que tú estás ahí en ese lugar, tú no le estás hablando a las paredes o al aire, tú estás hablándole al omnipresente, aquel que se encuentra contigo en ese lugar y que te está escuchando, porque esa es la promesa que tenemos, de que Dios nos escucha y que Él está cercano a nosotros. Isaías, mis hermanos, otro texto que también nos refuerza todo esto es Isaías 43. Isaías capítulo 43, el versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego,
no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mis hermanos, este texto nos infunde una seguridad, una confianza tremenda, puesto que Él nos asegura su protección. Yo estaré contigo, es su promesa, es la promesa de su presencia que nos acompaña a nosotros en todo lugar, en toda su plenitud. Le pertenecemos a Dios, mis hermanos, al Dios omnipresente, aquel que nos promete su cuidado en cualquier lugar de esta vida. Porque estas cosas, como las aguas, como se menciona en el texto, cuando pases por las aguas, si por los ríos, cuando pases por el fuego, todas estas expresiones son símbolos de aflicción y de tribulación. Pero ¿qué es lo que dicen, mis hermanos? No temas, no temas. No temas por las aguas, por los ríos, por el fuego, porque yo estaré contigo. Y si yo estoy contigo, estas cosas no te afectarán. No te quemarás, dice. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo te acompaño, porque mi presencia te acompaña cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y por siempre. Mis hermanos, en cualquier lugar de esta vida por donde transitemos, la presencia de Dios nos acompaña. Porque donde vayamos, cualquiera que sea el lugar donde nos encontremos, vayamos por donde vayamos, el camino donde nos encontremos, ahí Él va con nosotros siempre, porque Él es omnipresente. Y asimismo esto nos recuerda el Salmo 23, donde se nos dice que nuestro buen pastor está a nuestro lado y nos cuida, nos protege. Su vara y su cayado nos infunde aliento, sea cual sea nuestra circunstancia. Mis hermanos, y esto en lo personal, cualquiera que sea la circunstancia que esté pasando, yo puedo acudir a Dios, porque tengo la certeza de que Él está presente a mi lado, y esto mismo debes reconocerlo tú en tu vida. Dios está contigo. Dios está contigo ahí, en este mismo momento en el cual estás escuchando esto. Ahí contigo se encuentra Dios, se encuentra Dios. Y si eres su hijo, si eres parte de su pueblo, su presencia favorable te acompaña, su cuidado es para ti, su bendición es para ti. Si eres parte del rebaño del buen pastor, el pastor omnipresente te guiará a aquellos verdes pastos, a lugares de reposo. Ahí te conducirá Él. Y esto de verdad es algo que debe producir un gozo tremendo en nosotros. Mis hermanos, y también en Mateo capítulo 28, versículo 20, dentro de la gran comisión que nuestro Señor Jesús nos encomendó como iglesia, como discípulos suyos, nosotros encontramos estas palabras: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdón, mis hermanos. Aquí Jesucristo dio una promesa a su pueblo. Él está con nosotros todos los días. Aun cuando nosotros asumimos la responsabilidad de cumplir la gran comisión, Él nos acompaña, Él no nos deja solos. Debemos tener presente, mis hermanos, que cada día a día, Dios está con nosotros. Y esto es así, sea que muramos o que el mundo llegue a su fin. Porque dice, hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, día en día. Hay un himno muy precioso que les recomiendo escucharlo, que se titula Día en Día. Y este himno nos señala esa verdad. Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Día en día, Cristo me acompaña y me brinda su dulce comunión. Les animo a escuchar este himno, mis hermanos, y que esa verdad sea transmitida a sus corazones de una manera sublime y maravillosa. Pero mis hermanos, también necesito aplicar esto a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y esto
es también mencionado cuando nosotros lo vemos de la siguiente manera. Nosotros constantemente debemos meditar en este atributo y este atributo siempre va a hacer que nosotros traigamos algo dulce a nuestra alma. Todos los demás atributos, mis hermanos, se realzan cuando la omnipresencia de Dios es contemplada. Porque, ¿de qué nos serviría la gracia, la sabiduría y el poder de Dios de lejos o a distancia? Como David, debemos poner siempre a Jehová delante de nosotros. Si no lo hacemos, nuestra piedad, nuestra espiritualidad personal se va a debilitar. Si este atributo no es considerado y meditado constantemente, nuestra vida espiritual menguará, mis hermanos. El Salmo 16 dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Recordar esta verdad siempre infundirá en nuestro corazón un profundo temor de Dios, porque está a mi diestra, está a mi lado, está aquí, al lado mío, porque Dios está conmigo, no seré conmovido. También si nosotros meditamos más y más en este atributo, será un escudo contra las tentaciones, porque una mirada de Cristo hizo que Pedro recobrara el juicio. ¿Y qué hombre, mis hermanos, sería tan estúpido como para robar una casa mientras el juez lo está observando? Esto, mis hermanos, debe estimularnos a tener una conducta santa. Jacob se estremeció de la siguiente manera. En Génesis capítulo 28, versículo 16, él dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Cuán terrible es este lugar! Y asimismo nosotros debemos estremecernos, porque Dios está a nuestro lado. Cada vez que actuamos, cada vez que estamos manteniendo una conversación o incluso estamos manteniendo algún pensamiento, Él está presente ahí. También, mis hermanos, nosotros debemos buscar tener un sentido más grande de la presencia especial de Dios. No nos debemos contentar con la presencia que tienen las bestias y los demonios. Y esto es lo que dice Stephen Charnock. No nos contentemos con la misma presencia de Dios que tienen las bestias, es decir, los animales y los demonios. Necesitamos su presencia misericordiosa para que nos transmita la verdadera felicidad, y esto nos capacitará para disfrutar de un cielo en la tierra, de un cielo en la tierra. Pero asimismo, mis hermanos, no podemos separarnos de Dios. Algunos dicen, no, es que yo estoy alejado, estoy apartado de Dios. La verdad es que nadie puede separarse de Dios porque Él es omnipresente. Físicamente nadie puede separarse de Dios, aunque esto suene contradictorio porque nosotros vimos que Dios es espíritu. Pero como es espíritu, Él no está confinado al espacio. Y en este sentido, mis hermanos, nosotros no nos alejamos de Dios físicamente, pero sí podemos alejarnos en nuestro corazón por causa del pecado. Por causa del pecado, mis hermanos, nosotros sí nos distanciamos de Dios. Pero, mis hermanos, esto debería llevarnos y guiarnos también a que debemos retirar de nosotros todo lo malo. Debemos retirar el pecado de nosotros para que no sea un obstáculo en nuestra cercanía con Dios. Porque aun cuando Él es omnipresente y Él está en todo lugar con nosotros, nosotros nos alejamos de Él en nuestro corazón, en nuestra alma. No importa, mis hermanos, a dónde podamos huir, Él está allí. Mis hermanos, y sería algo tonto pensar que podemos escapar de Él por causa de nuestro pecado. A veces se nos dificulta venir a Él en oración,
pero nosotros no podemos escapar. Al contrario, deberíamos acercarnos a Él donde estemos y pedirle perdón a Él, porque no hay lugar donde podríamos huir de un Dios omnipresente. No hay absolutamente ningún lugar al que puedas huir tú. ¿Quieres huir de Él? Bueno, yo prefiero huir a Él, porque eso es lo mejor. Mis hermanos, y que este atributo siempre nos ayude a mantener nuestra confianza, nuestro consuelo, de que nos beneficiamos de su presencia y de que también nuestro temor hacia Él debe aumentar porque no hay ninguna posibilidad de esconderse o escapar de su presencia. Todo está ante su presencia, mis hermanos. Pero Él también nos asegura de que esa misma presencia nos acompaña en cualquier lugar, en cualquier circunstancia donde nos encontremos. Y es así como vemos que Dios es omnipresente. A Él sea la gloria y Él siga ayudándonos a contemplarlo más y más en sus atributos.